Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. La presentación me imagino que la están conectando. Oye, el desafío no es menor después de escuchar a Nicolás, porque vamos a pasar desde la magia del propósito a la aridez del derecho del trabajo, pero que creo que es súper importante conversar un poquito lo que se viene en materia de agenda laboral, no solo en materia legislativa. Esta semana se presentó el proyecto de las 40 horas, sino también esto está hoy día envuelto también en el debate constitucional. En 10 días más, en nuestro país, para los que no son de acá, tenemos un plebiscito donde se define si hay o no una nueva constitución, pero independiente de eso, hay temas laborales súper importantes. No lo puse en mi biografía, los que no me conocen. Bueno, además de todo eso, tuve la, no sé si decir suerte a esta altura, oportunidad de ser subsecretario del Trabajo durante el anterior gobierno, durante los 4 años, y me tocó impulsar varias de las políticas públicas que seguramente algunos están disfrutando, otros sufriendo, llámese teletrabajo, llámese ley de protección del empleo, llámese ley de plataforma digital y algunas de las otras cosas que se impulsaron durante ese tiempo. ¿Ahí está la presentación? Ya. Perdón, me adelanté mucho. En materia laboral, sin duda, es un área que está en constante evolución, ¿ya? Y como lo decía recién, pase lo que pase en 10 días más, seguramente los temas laborales se van a tomar la agenda, no solo de lo que resta del año 2022, sino que durante los próximos años. Esta presentación, que va a ser una presentación bien concreta, intentar ser lo menos legalista posible, lo más práctico y que se puedan ir con algunas directrices de lo que se viene en materia legal laboral, busca tomar los 10 proyectos, temáticas que el gobierno, ¿cierto?, ha señalado que van a ser las más relevantes y las cuales va a impulsar durante este mandato. Y por lo tanto, aquellos que se desarrollan en las áreas de recursos humanos, de personas o en general, ¿cierto?, dentro de las organizaciones, seguramente van a tener que ir adecuándose cada día más con algunas de estas materias que hoy día son las que nos van a ir regulando. El primero de estos proyectos, que ya es ley por lo pronto y que va a conseguir en evolución y que seguramente ustedes lo han escuchado, es el tema del ingreso mínimo. En Chile, hasta marzo de este año, había un ingreso mínimo de 350.000 pesos. Subió en el mes de mayo a 380.000 pesos brutos. Subió en el mes de agosto, y los que son de recursos humanos han tenido que ir rehaciendo los cálculos, ¿cierto?, para adecuarse a 400.000 pesos. Y si el IPC de este año supera el 7%, como probablemente sí va a ocurrir, si es que ya pasamos el 7% de hecho, va a subir el ingreso mínimo a partir de enero a 410.000 pesos. Por lo tanto, hay una agenda en materia de aumento de remuneraciones de los trabajadores que busca proyectar que al término del mandato del actual presidente se llegue a los 500.000 pesos brutos. Yo creo que ese número se va a pasar con creces, ¿cierto? Porque si reajustamos solo por IPC, probablemente de aquí a 3 años más vamos a pasar los 500.000 pesos, ¿ya? Y de hecho el aumento este año fue bastante significativo y lo pongo como uno de los puntos importantes. Segundo tema, que está muy en la contingencia porque se presentó hace 3 días atrás, el proyecto que busca reducir la jornada laboral en nuestro país a 40 horas. Esto es súper importante porque hoy día en Chile tenemos una jornada ordinaria máxima semanal, que es de 45 horas. No es que en Chile esté obligado a trabajar 45 horas, es el máximo. Hay empresas que tienen pactado 44, 43, 42 y muchas empresas que tienen pactado 40 horas semanales. Este proyecto lo que busca decir el máximo semanal que se puede trabajar es de 40 horas. Y aquí se va a dar la discusión, porque seguramente es un propósito hablando del propósito, ¿cierto?, un fin en sí mismo muy interesante, ¿cierto?, que podamos trabajar menos para poder conciliar de mejor manera la vida laboral con la vida familiar. Que, como se dice, el trabajo se adapta a la vida y no la vida al trabajo, ¿cierto? Siempre un buen objetivo poder buscar fórmulas que permitan conciliar de mejor manera la vida laboral con la vida familiar. Pero sin duda este debate, que está recién empezando, se va a cruzar con cómo hacemos esta reducción de jornada. Porque sobre lo que ya se ha planteado se han dicho muchas cosas. Por ejemplo, Chile es de los países del universo de la OCDE, ¿cierto? Estamos todavía en la OCDE, yo siempre digo estamos cayéndonos de la OCDE, pero todavía estamos ahí, estamos agarrándonos con la uña,
todavía estamos en la OCDE, somos de los países de la OCDE que trabajan mayor cantidad de horas o que tienen jornadas más altas. Efectivamente es así, y por eso que va a depender con quién nos comparamos. Si nos comparamos con la OCDE, somos de los países con mayor jornada. Si nos comparamos con la región, con Latinoamérica, somos de los países con menor jornada semanal. Ahora, digamos, queremos compararnos con la OCDE, ¿cierto? Queremos aspirar ahí. ¿Qué es lo que hace la OCDE para tener jornadas más reducidas? Básicamente, dos grandes puntos que son importantes, que en Chile tienen que considerarse. Uno, la gradualidad. Estas jornadas se han aprobado y se han hecho de manera gradual. Y segundo, la adaptabilidad, ¿cierto? O flexibilidad. El término flexibilidad a veces no gusta mucho, para algunos el término flexibilidad es sinónimo de precarización, pero adaptabilidad. ¿Qué significa la adaptabilidad? Jornadas promedio. Si uno mira los países desarrollados que tienen jornadas menores a la nuestra, por ejemplo, jornadas de 40 horas, jornadas de 42 horas, todas las tienen en un promedio. Promedio mensual, promedio bimensual, promedio trimestral. Incluso algunos países como Alemania permiten, con acuerdo de los sindicatos, hacer jornadas semestrales, ¿ya? Y por lo tanto, ahí está el desafío. En Chile, hoy día tenemos el desafío de que somos el segundo país menos productivo de la OCDE. Estamos dentro de la OCDE, somos el segundo país menos productivo. Y somos el quinto país con mayor rigidez laboral. Por lo tanto, ¿cómo logramos apuntar hacia donde queremos? Seguir desarrollando, ¿cierto?, las habilidades, las competencias y obviamente el país a través de una menor jornada, pero mejorando productividad y mejorando obviamente la flexibilidad. Y ahí está el desafío principal que nos plantea el proyecto de ley. Este es un proyecto de ley, y lo conversábamos con Nicolás previo, ¿cierto?, ahí al break, que se presentó esta semana. Yo digo, es como el caballito de Troya, porque ¿quién podría estar en contra, ¿cierto?, de reducir jornadas para mejorar la calidad de vida, ¿cierto? Pero no obstante, el proyecto que se presentó y sobre el cual tiene que debatirse propone otros cambios sobre los cuales puede darse una discusión mayor. Por ejemplo, a propósito del teletrabajo, el proyecto plantea eliminar la posibilidad de que las personas en teletrabajo puedan estar excluidas de horario. Es decir, rigidiza el teletrabajo. Dice, si usted quiere teletrabajar desde su casa, tiene que hacerlo con una jornada fija y determinada. Todos aquellos que teletrabajan sabrán que elimina uno de los principales incentivos del teletrabajo, que es la libertad de horario. Que si yo quiero ir a dejar a mis niños al colegio en la mañana, los voy a dejar y sé que tengo que volver a mi casa a trabajar y cumplir con determinada meta objetivo. Si quiero, como Nicolás, ¿cierto?, ir al gimnasio a mediodía, también obviamente podrá hacerlo y no tiene que estar dando explicaciones. Si se rigidiza el teletrabajo y en consecuencia se establece que solo puede haber teletrabajo con horario, ¿cierto?, la verdad es que en la práctica lo que se va a hacer es matar el teletrabajo. Y por lo tanto, esta va a ser una discusión larga. El proyecto es bastante más integral que la sola reducción de jornada y seguramente va a ser parte de los temas que se va a tener que tratar. Establece también el proyecto, y creo que eso sí es positivo, medidas de corresponsabilidad y medidas de conciliación trabajo y familia, por ejemplo, bloque horario. Se establece la posibilidad que los trabajadores del sector privado, porque en el sector público ya existe, se puedan fijar bloques horarios. Es decir, que yo tenga la alternativa de llegar a mi trabajo entre las 8 y las 10 de la mañana. Y si llego a las 8, miré, no sé, a las 5. Si llego a las 10, tendré que salir a las 7. Pero ese bloque lo define el trabajador día a día o semanalmente, dependiendo sus necesidades, sus intereses. Y creo que eso es un aporte. Ahora, eso se establece, sí, solo para aquellos trabajadores con responsabilidades familiares que tengan hijos menores de 12 años. ¿Ya? Había un proyecto presentado en el 2020 que esto lo hacía para todos los trabajadores. Y por lo tanto creo que ahí se limita, ¿cierto?, una alternativa de flexibilidad que creo debiera hacerse independiente si ese trabajador o trabajadora tiene hijos menores. ¿Ya? Creo que debería hacerse mucho más amplio. En tercer lugar, no sé por ahí si la presentación avanza. No quiere avanzar. ¿A dónde apunto? ¿Allá? Tampoco. ¿Me tengo que contar un chiste? Sí, no, zumba, no bailo. A ver, ahí. Tercer tema, negociación colectiva multinivel, o también llamada negociación ramal. Se viene también en Chile, la ministra del Trabajo anunció en una entrevista en un diario de circulación nacional a comienzo de esta semana que a fines de este año se va a iniciar la discusión de la negociación multinivel en Chile.
¿Qué es la negociación multinivel, negociación ramal? Es la denominada negociación por área de actividad económica. Que todas las empresas de un determinado sector económico negocien juntas condiciones comunes de trabajo. Por ejemplo, un determinado salario mínimo para los trabajadores del sector industrial, del sector forestal, del sector portuario, da lo mismo. ¿Ya? Hay que ver en qué nivel se establece, con qué detalle. Esto existe en otros países del mundo, pero existe limitado. ¿En qué sentido? Hay países, por ejemplo, donde se dice la negociación ramal solo es para las grandes empresas. ¿Por qué? Porque poner en una misma negociación a la gran empresa con la pequeña, la verdad es que lo único que va a resultar es que para la pequeña empresa va a ser imposible competir con las condiciones que pacten las grandes y al final del día vamos a estar atomizando mucho más ese mercado. Hay países también en los cuales esto se dice, ok, establezcamos esta negociación ramal, pero para determinados temas, por ejemplo, un salario mínimo por sector, por ejemplo, condiciones de seguridad y salud especiales para el sector. Esto no sabemos cómo se va a avanzar. ¿Ya? Está la intención, de hecho en el proyecto de constitución que se vota, ¿cierto?, en 10 días más, está también establecido la negociación ramal y por lo tanto si se aprueba va a haber la obligación de avanzar a través de leyes en este proyecto y si no se aprueba el proyecto de constitución, eso no obsta a que a través de leyes también se pueda presentar. De hecho, todas estas materias se pueden hacer independientes, ¿cierto?, del resultado del plebiscito. Cuarto punto, y este es uno de los puntos, me atrevería a decir, por así decirlo, más conflictivo del programa en materia laboral. El reconocimiento de la huelga como derecho fundamental. Y se lo explico de la siguiente manera. Hoy día, y quienes les ha tocado negociar colectivamente, saben que la huelga es un derecho que tienen los trabajadores que pueden ejercer en el marco de una negociación colectiva arreglada. ¿Qué quiere decir eso? Que cada 2 o 3 años en que se negocia con el sindicato, el empleador debe hacer una oferta. Si esa oferta es buena, los trabajadores la van a aceptar y van a firmar un contrato colectivo. Si esa empresa es determinada por los trabajadores como insuficiente, van a votar la huelga y van a tener derecho a una huelga legal por el tiempo que los trabajadores estimen, pertinente, se nos desmayó en la cafetera, no se preocupe, por el tiempo que los trabajadores estimen pertinente, huelga obviamente que sin derecho a remuneración durante el periodo que dure la huelga, porque de lo contrario el incentivo a volver es bajo, ¿cierto? Y eso está. Por lo tanto, hoy día hay certeza. Los trabajadores saben que cada 2 o 3 años, dependiendo cuánto dura su contrato colectivo, van a poder tener el derecho a huelga si la oferta que le hace el empleador no es atractiva y el empleador también sabe que va a tener, por así decir, la fiesta en paz durante 2 o 3 años y que no va a poder tener huelga durante ese periodo de tiempo y ahí, durante ese tiempo, obviamente el empleador tiene que fortalecer las relaciones, tiene que ir generando un diálogo, ¿cierto?, colaborativo y armonioso con sus trabajadores. ¿Qué es lo que plantea el programa? Y esto es algo que se ha dicho que se ha presentado durante el año 2023 y que de hecho está en el proyecto de constitución. Se saca la huelga no solo de la negociación colectiva, se saca derechamente de la relación laboral. Se dice los trabajadores podrán ir a huelga por cualquier motivo y en cualquier momento. Por ejemplo, hay una columna de un profesor de la Universidad de Chile que lo retrata muy bien, la huelga política. A un sindicato no le gusta lo que el gobierno de turno, sea quien sea dicta en una materia específica. Se va a huelga ese sindicato. La huelga solidaria. Está en huelga la empresa vecina. Yo solidarizo como trabajador con esos trabajadores y hago huelga en mi empresa. Yo en mi empresa no tengo ningún problema, pero hago huelga en mi empresa. La que han llamado en la doctrina la huelga salvaje. Y no es salvaje porque se agredan brutalmente. Se llama salvaje porque es la huelga sin previo aviso. Yo paralizo mañana por ningún motivo, porque decido paralizar. Este es uno de los puntos, me atrevo a decir, más conflictivos y que ha causado mayor revuelo, porque a juicio de varios, me incluyo, creo que atenta contra la certeza, ¿cierto? Trabajadores y empleadores necesitan saber en qué marco se mueven, y cuando una de las dos partes puede, por motivos que son ajenos a la relación laboral, paralizar, y de manera indeterminada, sin duda eso puede producir problemas. Yo creo que este es uno de los puntos que me atrevería a decir que cuando se discuta va a ser más conflictivo en su momento. Hay que ver cómo avanza. El quinto es la participación de los trabajadores en los directorios de las empresas. ¿Cierto? Esto creo que es algo, participación de los trabajadores y trabajadoras en términos paritarios. Yo creo que esto es algo deseable y creo que este es un punto a destacar. Hoy día existe en el sector público. Hoy día el sector público, y esta fue una política que hizo en su momento en primer gobierno la presidenta Bachelet, fue seguida después en su gobierno por el presidente
Piñera, por lo tanto esto es una política de Estado, y hoy día el sector público tiene al menos el 40% de las empresas del sector público tiene directoras mujeres. Hoy día en el sector privado sabemos que no es así. Y la mayoría de los directorios en las empresas son hombres. Les voy a poner el siguiente ejemplo. Me tocó la semana pasada estar haciendo una charla a la industria financiera. Y me puse a investigar los datos de la industria financiera. Y da cosas bastante interesantes. Hoy día, yo no a veces creo lo contrario, hay más mujeres que hombres trabajadores de la industria financiera. Uno tiende a creer que hay más hombres que mujeres. No, más mujeres que hombres. Muy parejo, 51% versus 49%, pero hay más mujeres. Pero no obstante haber más mujeres que hombres en la industria financiera, solo el 20% de los cargos de la industria financiera son gerentes mujeres. El 20%. Y si uno va más allá, ¿cuántas directoras hay en la industria financiera? Solo el 10%. O sea, no obstante ser más mujeres trabajando en el sector financiero, son prácticamente 1 de 10 directoras, 2 de 10 gerentes. Y por tanto, hay que avanzar. Yo creo que las leyes de cuota en estos temas generan cultura, ¿cierto? Van empujando el carro. En Chile, los cambios culturales llegan empujados por los cambios legales. Me encantaría que fuera distinto. Lo vivimos con la ley del tabaco. Siempre yo pongo 2 ejemplos. La ley del tabaco. Tuvimos que tener una ley del tabaco que prohibiera fumar en espacios públicos, en espacios cerrados, para que se generara la cultura. Yo hoy día, si alguien acá prendiera un pucho en esta sala, seguro todos lo estarían mirando con cara de ¿cómo se te ocurre? Pero no olvidemos que hasta hace no muchos años atrás se fumaba en el cine. Y seguramente si no hubiéramos tenido una ley, hoy día a lo mejor alguien prendiera un cigarro acá y no tendríamos ese cambio cultural. Tuvimos que tener una ley que nos empujara a eso. La ley de inclusión de personas con discapacidad. Hoy día muchas empresas se jactan, y me parece bien, ¿cierto? No que se jacten, sino que lo hagan, de la inclusión de personas con discapacidad. Pero tuvimos que tener una ley que entró en vigencia el año 2018 que obligara a tener al menos el 1% de la planilla con trabajadores con discapacidad. Y así muchas empresas todavía no cumplen. ¿Por qué? Porque en Chile funcionamos en estas cosas a veces un poquito con el garrote, ¿cierto? Y se va generando el cambio cultural, sí, pero a punta de ley. Y yo creo que en materia de equidad de género falta mucho y hay que hacerlo a través de cuotas, y creo que el tema de la participación en términos de género creo que es positiva. 6º punto, gratificaciones legales. Ustedes saben, me imagino todos, el sistema, lo que son las gratificaciones. Las gratificaciones, para los que no lo saben, son las utilidades, el porcentaje de las utilidades que los empleadores reparten a los trabajadores. En Chile existen 2 sistemas de reparto de utilidades. En términos muy simples, la empresa decide si paga el 30% de las utilidades a los trabajadores o si le paga un porcentaje, ¿cierto?, del sueldo del trabajador en utilidades, que es el 25% de la remuneración del trabajador. El proyecto de ley, con un tope, ¿cierto? El proyecto de ley plantea, que está ya discutiéndose en el Congreso y seguramente se va a reactivar este segundo semestre, que el empleador va a tener que pagar el monto mayor que resulte de ambos ejercicios, ¿cierto? O el 25% de la remuneración, donde se sube el tope de 4.75 ingresos mínimos a 6, o un porcentaje de las utilidades, pero se baja del 30 al 15, 2, 10 u 8, dependiendo si es gran, mediana o pequeña empresa. Cada empresa tendrá que hacer sus cálculos, cuál es el impacto que esto tiene en sus finanzas, pero sin duda les puede pegar, ¿cierto? Porque es un porcentaje mayor de las utilidades que pueden tener, se van a tener que repartir, y el fin, obviamente, de este proyecto es un fin redistributivo, ¿cierto? Parte de la premisa que hay que redistribuir mayores ingresos de los que están teniendo las empresas hacia sus colaboradores, hacia los trabajadores. El 7º proyecto que quise destacar es la revisión de las normas en materia de términos de la relación laboral, indemnización por año de servicio y fallecimiento. Se ha planteado en el programa de gobierno revisar las normas del despido por necesidad de la empresa. A quienes les toque estar en el área de recursos humanos comprenderán que hoy día utilizar la causal de necesidad de la empresa es cada día más difícil, prácticamente imposible. Yo no sé qué revisión se hace ahí cuando hoy día es muy difícil utilizarla. Pero lo que sí se va a avanzar, y creo que hay bastante consenso político en el Congreso de hacerlo, es en eliminar el tope de la indemnización. Hoy día las indemnizaciones legales en Chile tienen 2 topes, 90 UF mensuales y 11 años. Se quiere mantener el tope de las 90 UF, pero se quiere eliminar el tope de los 11 años. Es decir, si una persona trabajó 15 años y la desvinculan, que le paguen los 15 años y no los 11.
En eso creo que hay bastante consenso, yo creo que va a ser uno de los temas que va a ser ley prontamente. Y la otra, en la cual también hay consenso, es en dar un derecho a indemnización en caso de fallecimiento del trabajador. Hoy día si un trabajador fallece, no tiene derecho a indemnización, obviamente no el trabajador porque falleció, pero no le llega tampoco a su familia. Por lo tanto, no da derecho a que la familia reciba una indemnización por año de servicio. Y se está planteando en el Congreso, y creo que también es un tema que va a generar ambiente de consenso, porque por lo demás tampoco son muchos los casos, que cuando un trabajador fallezca, esa indemnización que iba generando pueda ser pagada a sus familiares. Y aquí un tema súper relevante. En Chile en general se cree que el trabajador tiene ya el derecho a indemnización por año de servicio como parte de su patrimonio. Y sabemos que no es así. El derecho, la indemnización por año de servicio es una expectativa que tiene el trabajador de que si es despedido por 2 causales, le van a pagar esa indemnización. Porque el 80% de las causales de término del contrato de trabajo no da derecho a indemnización por año de servicio. Y ese es un tema que también existe, ¿cierto?, en el inconsciente de que el trabajador dice, yo tengo mi indemnización por año de servicio. No, si no la tiene. Esa se le genera si es que lo despiden, pero no es parte de su patrimonio, por eso que no se paga por renuncia, no se paga por fallecimiento, no se paga por mutuo acuerdo. Pero es un tema que se va a plantear. En octavo lugar, la revisión de la regulación de la subcontratación. Este es un tema que se planteó en la Asamblea Constituyente, de hecho se había aprobado en la comisión que vio esta materia y se rechazó en el Pleno, que es prohibir la subcontratación de las actividades propias del giro. Es decir, si yo soy una empresa que produzco tornillos, ninguno de los trabajadores que está operando para producir tornillos puede ser subcontratado. Sabemos que en Chile la realidad es completamente distinta. Las empresas subcontratan, porque lo permite la ley hoy, actividades propias del giro. O sea, tienen trabajadores propios que producen tornillos, pero también tienen empresas de outsourcing que colaboran, ¿cierto? Y que también esos trabajadores producen tornillos. Si se aprobara algo como eso, las empresas solo podrían subcontratar las actividades, por ejemplo, de aseo, los guardias de seguridad, el casino, y sería, y un par de giros más. Eso se propuso, y no sé si ustedes se acordarán, pero fue una gritadera, especialmente de las pymes, y se rechazó en el Pleno. Porque ¿quiénes serían los principales perjudicados de avanzar una norma de ese tipo? Las pymes. Si hoy día las pymes son quienes prestan servicios principalmente de outsourcing a las empresas grandes. Y si yo obligo que todos estos trabajadores que hacen estas labores se internalicen, lo que hago es aumentar el tamaño de las grandes y eliminar a todas las empresas chicas. ¿Ya? Yo creo que eso, si bien está en el programa, dudo que avance porque creo que genera mucha resistencia y no veo tampoco que favorezca, obviamente, mejorar las condiciones. El noveno punto, y esto sí me parece muy bien, es modificar la ley de igualdad salarial en términos de equidad salarial de género. En Chile tenemos una ley de inequidad salarial de género, la ley 20.348 del año 2009, pero que es letra muerta. Y es letra muerta porque la ley, si ustedes la revisan, dice hombres y mujeres que desarrollan un mismo trabajo deberán ganar lo mismo. Pero el inciso siguiente dice, no obstante, podrán ganar distinto y da como 25 excepciones. Típico. ¿Cómo es? Típico que es de Costa, el propaganda. Típico. Entonces, ¿esa ley existe? ¿Sirve de algo? No, letra muerta. Y aquí tenemos una deuda. Hoy día en Chile, en promedio, las mujeres ganan un 20% menos que los hombres para una misma labor. ¿Ya? Algunos de ustedes me van a decir, pero eso no lo vamos a solucionar por ley, el cambio cultural. Estoy de acuerdo. Pero, de nuevo, vamos a tener que tener una ley que empuje a las compañías a evitar hacer estas diferencias arbitrarias en la mayoría de los casos y por lo tanto después, ojalá ya esto sea parte, ¿cierto?, del ADN cultural y en consecuencia podamos ir avanzando. Ya me están haciendo señas que tengo que ir terminando. Queda el último punto, impulsar el establecimiento gradual y progresivo de un postnatal obligatorio e intransferible para los padres, para los hombres. También es parte del programa de gobierno. Al igual que el punto anterior, creo que es algo que es un deseable. Ahora la pregunta es, ¿qué va a significar en dos cosas? Primero, va a ser un postnatal adicional de la madre, es decir, padre y madre van a tener un derecho postnatal de 6 meses, ¿cierto? Es una de las preguntas, algunos han planteado que sí. Y segundo, ¿cómo generamos, y vuelvo a lo mismo, el cambio cultural para que ese padre
que se va a tomar ese postnatal de 6 meses, efectivamente lo utilice, ¿cierto?, en labores de corresponsabilidad. ¿Y por qué lo digo? Y con esto termino. 3 datos estadísticos súper importantes. Hoy día los padres, los hombres, nos podemos tomar el postnatal parental de 6 meses, nos podemos tomar 6 semanas. ¿Saben cuántos padres se han tomado el postnatal parental de 6 semanas? El 0,24% de los padres. Los padres hombres, hoy día nos podemos tomar la licencia médica por enfermedad grave de hijo menor de 1 año. No hay ningún problema que lo haga el hombre. ¿Saben cuánto de los días de licencia por enfermedad grave de hijo menor de 1 año lo toman los papás? El 0,18%. Y último dato. Hoy día los padres tenemos 5 días, solo 5, no es que nos vayamos un mes, hay un proyecto de ley para que sea un mes, 5 días por nacimiento de un hijo. ¿Saben cuántos padres se toman esos 5 días? Que además son pagados. Menos del 20% de los padres. Entonces sí, podemos avanzar en una ley que diga que los papás van a tener 6 meses de postnatal, pero si no tenemos este cambio cultural, esos 6 meses van a ser de costo al Estado, que lo vamos a tener que pagar todos nosotros, y de corresponsabilidad va a ser 0, la carga se la va a seguir teniendo la madre y el padre va a utilizar ese tiempo en, bueno, cualquier propósito, ¿cierto? En las clases de Zumba de Nicolás. Eso. Solo bonus track. Ojo, que este es un tema que se viene, especialmente aquellos, no sé si hay alguien de aquí del sector retail. La Dirección del Trabajo está fiscalizando fuerte lo que son las normas de polifuncionalidad. Ya se han multado a varios centros de retail, no vamos a dar los nombres, ¿cierto? Pero se le ha multado porque los contratos tienen distintas funciones, reponedor, cajero, etc. Y a juicio de la Dirección del Trabajo no se está cumpliendo con el principio de certeza que tienen que tener los contratos y ya se han multado a 3 grandes tiendas comerciales durante los últimos 2 meses y seguramente esto va a seguir apuntando. Hoy ya está en el retail, pero seguramente va a ir al sector comercio y puede ir a otros sectores. Así que ojo con aquellos que tengan contratos con polifuncionalidad, que la ley los permite, con cómo se estén desarrollando esos contratos. Eso, pero no lo ha aburrido mucho. Muchas gracias.